Bueno, finalmente estamos aquí. Este es otro video de Nación Cripto y hoy estamos con Mon, que viene a contarnos un poquito de Dymension. Es un proyecto del que nosotros hemos estado esperando mucho y bueno, ya vamos a saber de qué se trata. Por el momento, Mon, arranquemos por el principio y cuéntanos un poquitico así súper corto quién eres, qué haces con Dymension y seguimos de ahí en adelante. Buenas, ¿qué tal a todos? Bueno, me llamo Mon, yo trabajo en un equipo que se llama Cúmulo con Sami. Somos lo que nos denominamos un validador de comunidad, es decir, nos encanta construir blockchain desde abajo, desde la comunidad, pero también formamos parte normalmente de equipos de nodos validadores. Trabajamos en varias comunidades, aparte de Dymension, pues estamos trabajando en Celestia, en Masa, en algunas redes de Cosmos y fuera de Cosmos. Lo que nos encanta es, como te digo, es trabajar un poco en todos los ámbitos de blockchain, no solamente validando, sino aportando contenidos, dando soporte en la comunidad y, en definitiva, ayudando a construir la blockchain en todas sus fases. Excelente, de trabajo es muy importante. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo, es un trabajo bien complejo, tiene muchas capas y excelente tener también personas de la comunidad española que estén trabajando desde ahí, desde la base del blockchain. Celestia y Dymension tienen algo como parecido, ¿cierto? Ellos están hablando de modularidad en blockchains, pero ya vamos a ir un poquito más a eso. Entonces, digamos que la escalabilidad por muchos años hemos venido hablando de ella y todo este concepto empezó con Bitcoin, luego pasamos a Ethereum. Incluso Polkadot y Cosmos son proyectos que nacen de la necesidad de escalar el ecosistema. Pero ¿cuál es el enfoque o ese camino que Dymension está tomando para solucionar el reto de la escalabilidad? Bueno, como dices, la escalabilidad ha sido un problema en la blockchain casi desde su nacimiento y muchas veces es el gran problema para que quizás siga creciendo y acabe extendiéndose a otros ámbitos, ¿no? Vemos el ejemplo claro en Ethereum, que nos ha marcado un poco lo que va a ocurrir cuando una blockchain se acaba de desplegar y empiezan a haber multitud de usuarios, multitud de dApps y se acaba congestionando la red. Esto conlleva unos fees muy altos, lo cual empieza a frenar un poco la economía de la red. Evidentemente, si empieza a ser muy cara realizar una transacción, todo deja de tener sentido, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo estamos pasando durante estos años quizás del paradigma de las cadenas monolíticas, que era lo que nos habíamos encontrado hasta ahora, una blockchain tradicional, por decirlo así, si se puede llamar tradicional esta tecnología tan innovadora, ¿no? Y donde están todos los protocolos pues en la misma cadena. Pues tanto el protocolo de consenso como el de liquidación, como el de ejecución de la cadena, están todos unidos. A veces hay que verlo un poco en perspectiva y me gusta mucho la comparación de lo que ha pasado con la industria cuando nació al principio, ¿no? Por ejemplo, la industria automovilística, al principio las fábricas intentaban fabricar un vehículo entero, todo, de arriba a abajo, y el mismo equipo de trabajo que construía el motor, construía las ruedas, construía el chasis. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha empezado a hacerse más competitivo, más productivo y para escalar se tiene que empezar a modularizar. Y entonces empiezan a haber otros agentes, otros espacios donde empiezan a construir piezas del coche. Esto en definitiva es lo que está ocurriendo durante estos años, ¿no? Y estamos viendo cómo con la última actualización de Ethereum o como dices tú, con los intentos de Polkadot y incluso de Cosmos de modularizar, se está haciendo un intento por empezar a dividir parte del trabajo o digamos, a disgregar parte de los protocolos de la blockchain en otros espacios. Digamos que Ethereum, como siempre, marca un poco una tendencia, aunque al final desarrolladores de otros ámbitos están llegando casi todos a la misma conclusión y eso nos indica que el camino está muy, muy marcado, porque diferentes desarrolladores desarrollando en diferentes espacios están llegando a la conclusión de que modularizar va a ser un poco por donde vamos a poder escalar, ¿no? Como vemos, Ethereum con la última actualización empezó a desplegar rollups, que es un concepto que podemos ir comentando, con unas características. Básicamente es utilizar una layer 2, una capa 2 para escalar la capa 1
y delegar en ellos algunos de los protocolos, como el protocolo de ejecución en el caso de Ethereum. Y por otro lado está Celestia con su nuevo paradigma, del que ya lleva años desarrollando, simplemente estamos empezando a ver ahora los frutos, y todo su ecosistema o todo este nuevo sistema modular que se está desplegando a su alrededor, como en el caso de Dimension, en el que nos hablan de otro tipo de rollups que simplemente contienen más protocolos, como el protocolo de liquidación, lo cual les da mucho más autonomía a estas Layer 2 y pueden hacer cosas que con otro tipo de rollups no se podría, y que se suele denominar en este espacio como los rollups soberanos. Aquí se habla de soberanía pues simplemente porque este tipo de rollups nos van a permitir realizar más cosas o tener un poco más de autonomía o tener más soberanía dentro de la comunidad que lo desarrolla que los rollups tradicionales que está desplegando Ethereum. Entonces ahora mismo nos encontramos quizás con estos dos bloques, ¿no? Están por una parte los rollups tradicionales o rollups de smart contract o rollups de validación que tiene Ethereum, que está desplegando Ethereum, y los rollups soberanos, que es la nueva tesis que está presentando Celestia, Dimension y, bueno, y evidentemente otros ecosistemas. Para que la gente no nos va a asustar ahorita, porque hay muchos conceptos, qué bueno que hagamos una pausa, un paso atrás y empezamos a desglosar un poquito estos conceptos. Yo sé que la mayoría de las personas que ven el canal son personas que ya llevan varios años en el ecosistema, pero también queremos que nuevas personas lleguen y puedan entender estos conceptos. Entonces, tal si rápidamente, para tener una imagen clara de cómo funciona, cuál es la arquitectura y los elementos que hacen parte de una blockchain, nos regalas un concepto fácil, rápido, de lo que es una capa 1, una capa 2, un sidechain, una upchain y un rollup. Esto va a ser un máster. Seguro que incluso a las personas que llevan bastante tiempo en el ecosistema les va a servir porque son conceptos que uno ve todos los días y todo el día en Twitter, pero de pronto no todos saben de qué se tratan y cómo se diferencian el uno de la otra. Entonces, ayúdanos un poquitico ahí, tú que tienes como el conocimiento técnico bien claro, y arranquemos capa 1, capa 2, sidechain, upchains y rollups. Bueno, todo un reto explicar esto en un rato, me pones aquí un poco en un aprieto. Bueno, soy profesor de tecnología, pero normalmente no tengo que explicar conceptos en píldoras tan rápidas, pero te lo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, excelente. Digamos que vamos allá. Tenemos por una parte las blockchains de capa 1, que digamos que son las blockchains tradicionales, se les suele llamar blockchains monolíticas, y como decía antes, pues son las que gestionan todos los protocolos, básicamente la ejecución de transacciones, la liquidación de estados y el procesamiento de los datos, o sea, el consenso sobre la cadena. Todo está unido en la misma cadena. El problema aquí, como siempre, es la escalabilidad, como decimos. El problema que tienen, todo funciona perfectamente, pueden ser descentralizadas, pueden ser seguras. El problema es que cuando empiezan a escalar hay un problema, sobre todo a la hora de tener un espacio de bloque donde escribir las transacciones en la blockchain. Entonces, para esto aparecieron diferentes soluciones. Por una parte, soluciones de capa 1 que conocimos en el pasado, que normalmente derivan en lo que todos conocemos como forks y que suelen ser cambios en el protocolo, que a veces son muy controvertidos y tienen muchas fricciones en la blockchain, son muy costosos de realizar, como vimos con Ethereum, con Bitcoin en su momento, con Bitcoin Cash. Para salvar este problema de mejorar la escalabilidad sin tener que cambiar el protocolo de la blockchain, aumentando, por ejemplo, el espacio de bloque o cambiando el consenso, se derivó en otras soluciones que se llamaron de capa 2. ¿Capa 2 qué significa? Simplemente aparece una nueva blockchain que intenta escalar la capa 1. Es como una especie de ayudante, ¿no? Por decirlo así. Y aquí es donde empezó a concebirse el sistema modular un poco. Cuando empiezas a separar en diferentes espacios, estás modularizando ya. Y aquí empezó este concepto, ¿no? La diferencia es cómo cada proyecto empezó a entender el concepto de modularizar, y esto también tuvo un poco una evolución, ¿no? Por una parte tenemos las sidechains, que fueron un momento unas blockchains que aparecieron que trabajaban de manera paralela, las Layer 2, que trabajaban de manera paralela a la capa principal. Bueno, tiene un funcionamiento un poco complicado, pero a grosso modo lo que hacían era pues bloquear una serie de tokens de la capa principal
emularlos en la capa 2, poder realizar transacciones rápidamente mientras esos bloques estaban bloqueados y devolverlos luego o desbloquearlos en la capa 1. Es decir, trabajar un poco en paralelo con tokens paralelos mientras estabas bloqueando en la capa principal los bloques con los que querías trabajar. Luego aparecieron las AppChains, que son como una especie de aplicaciones descentralizadas, pero que tenían el problema de que muchas veces para tener un poco de soberanía necesitaban detrás un despliegue de una blockchain. Empezó a verse un poco la necesidad de que las dApps tuvieran detrás una comunidad, una blockchain, y llegamos al concepto de rollups. Este concepto, que como digo, apareció en diferentes campos de desarrollo, básicamente, para intentar simplificarlo, se trata de crear blockchains de capa 2 que lo que hacen es agrupar transacciones que se tendrían que dar en la capa 1, pues ellos trabajan con un grupo de transacciones, las empaquetan, por decirlo así, y las envían todas de golpe a la capa 1. De ahí viene el nombre de rollups, ¿no? Enrollamiento. Lo que están haciendo es creando un paquete de transacciones, trabajar con ellas y luego derivarlas a la capa 1, que es la que se encarga al final de ejecutar los otros protocolos, como el de liquidación o de consenso. Bueno, un poquito a grosso modo. Bien. Es importante porque, como les estaba contando hace un momentico, hay muchas personas que llevamos en el ecosistema mucho tiempo, pero tal vez los conceptos no están tan claros. Entonces, súper bueno. Muchas gracias, Mon, por esa masterclass que nos diste ahorita de arquitectura de blockchain en 5 minuticos. ¿Qué tal si empezamos a hablar un poquito de Dymension? Y de forma muy general, lo más sencillo posible, cuéntanos qué es y cómo funciona Dymension. Bueno, pues Dymension, como comenté, forma parte de este sistema modular soberano, por decirlo así, donde lo que pretenden es desplegar, o lo que están haciendo, mejor dicho, porque ya estamos en fase de despliegue, es crear una Layer 1 en Cosmos, basada en el protocolo de Tendermint de Cosmos. Y bueno, como ellos se definen, la casa de los rollups. Rollups, app, no rollup. Lo que ellos trabajan es con el concepto de rollups, que no son más que un tipo de rollups autónomos, altamente escalables, y que están conectados por medio de un hub, que es, por decir así, la raíz principal de Dymension. Ese hub es el que se encarga de realizar el protocolo de liquidación, y estas rollups lo que van a hacer es heredar la seguridad que les proporciona el hub de Dymension. Con eso, ¿qué pretenden realizar? Pues pretenden realizar, digamos que, aplicaciones descentralizadas que corran en blockchain de manera muy rápida, muy económica, y que hereden encima toda la seguridad del hub de Dymension. Entonces, bueno, esa es la idea principal. Dymension está muy orientado al producto, está muy orientado al desarrollador que quiere ya crear algo, una aplicación descentralizada, y intentando solucionar los grandes problemas que tienen estas aplicaciones hoy en día y un poco que acortan la industria, que es la velocidad. Por ejemplo, en otros ecosistemas vemos que son muy costosas en tiempo y en financiación de desplegarse. Entonces, lo que promete un poco Dymension es realizar aplicaciones de manera muy rápida, y un poco, como dicen ellos, están intentando que básicamente corras una rollup como si fuera un smart contract, con unas cuantas líneas de código y un tiempo bastante rápido y de forma bastante económica. En este caso, Dymension es el hub, es esa cadena que se construye con todos los estándares y todos los protocolos que ha dado Cosmos, y sobre ellas se crean las rollups, que son básicamente aplicaciones, lo que llamamos dApps en Ethereum, por ejemplo. Entonces, estas aplicaciones no necesitan correr su sistema de validación. Ellos no necesitan desplegar un sistema de nodos, ¿cierto que no? Sí, correcto. Es decir, por una parte tenemos el hub de Dymension, como dices, va a ser una cadena de Cosmos, una Layer 1 de Cosmos con el protocolo Tendermint, y aunque no sé ahora mismo preciso el número de validadores, vemos más o menos que, como dices, el número de validadores en las cadenas de Cosmos rondan los 100, 150, un poco menos, dependiendo un poco de la cadena. Esa parte del hub pues va a ser pues una Layer 1 de Cosmos convencional,
con todas las herramientas de Cosmos, con el IBC para comunicarse con otras chains, y de hecho esa es un poco la idea también, abrir una puerta de las rollups al resto del ecosistema de Cosmos. Y por otra parte, por debajo, vamos a tener esas rollups que son aplicaciones descentralizadas que van a correr sobre, digamos que, blockchains, pero no en el sentido, digamos, convencional que nosotros conocemos, sino simplemente van a ser unos nodos que no van a validar, se llaman secuenciadores, y que lo que van a permitir es desplegar esas dApps por debajo. Estas dApps van a heredar, por una parte, toda la seguridad que le va a proporcionar Dimension, y por otra parte, sobre ellas se va a desplegar prácticamente cualquier tecnología. O sea que esa es un poco la idea. Okay, me imagino que estas rollups van a ser como con casos de uso muy específicos. No puede ser algo muy abierto, muy general, porque pues si es abierto y general va a necesitar de pronto todo su sistema de validación y todo un proceso más robusto para sostener todos esos procesos que se van a hacer. Imagino que puede ser algo más específico, pero ya más adelante te voy a preguntar más o menos cuáles son como las rollups que quiere ver el equipo construidas, pero me gustaría saber tal vez, como para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, con algo como Juno? ¿Cuál es como una diferencia técnica o una diferencia para el usuario entre estos dos modelos? Bueno, primero que evidentemente los rollups sí que pueden ser complejos, entiendo yo, básicamente porque aunque no validan, sí que van a heredar toda la capa de liquidación del hub de Dimension. Por lo tanto, sí que hay una validación detrás de ellos. Y evidentemente tiene que haber un protocolo para validar todas las transacciones que se den en esas rollups, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, digamos la diferencia en cuanto a la modularidad que pretende Dimension es el tipo de dApps y el funcionamiento de ellas, cómo se puede dar. Al no tener que realizar ciertos protocolos, se entiende que esas dApps van a ser mucho más ligeras. De hecho, se esperan tiempos de latencia muy, muy bajos, de menos de un segundo. Por otra parte, siguen siendo muy, muy robustas en cuanto a seguridad, porque precisamente van a heredar toda la seguridad del hub de Dimension, pero al no estar atadas tampoco al protocolo de Cosmos directamente, se van a poder desplegar otras tecnologías, se va a poder utilizar la máquina virtual de Ethereum, se va a poder correr en cualquier otra tecnología en smart contracts diferente de Cosmos. Esa es un poco la diferencia que nos puede marcar. Aparte de la velocidad y la rapidez de desarrollarlas también. Se pretende crear un entorno que facilite un desarrollo rápido y por otra parte, crear un poco este sistema modular donde no es que no vaya a haber seguridad, sino que esta es heredada, ¿no? De Dimension, que a su vez se asienta principalmente, por lo menos en su salida, sobre el protocolo de consenso de Celestia. Excelente. Eso me lo deja más claro porque, claro, yo estaba pensando cuál es la diferencia entonces, pero al entender que las rollups no van a tener limitaciones en cuanto a la tecnología que se pueda implementar sobre ellos, nos abre las puertas a diferentes mundos, IBM, por ejemplo, o nos vamos para el Virtual Machine de Solana, de Near, lo que sea, y se va a poder crear un poco más de interoperabilidad entre diferentes hubs o entre diferentes ecosistemas. Buenísimo. Ahí mencionaste un poco sobre que se va a crear como un paquete para que las rollups sean desplegadas fácilmente. Esto lo vi por ahí, se llama RDK, que es Roll Up Development Kit. Cuéntanos un poco más sobre este concepto. Sí, el RDK de Dimension básicamente es una bifurcación del SDK de Cosmos. Es decir, Cosmos, como sabemos, tiene un kit de desarrollo para aplicaciones y lo que ha hecho básicamente Dimension es coger ese kit y realizar ciertas modificaciones para poder desplegar de forma más eficiente los rollups. Ha quitado alguna cosa porque, por ejemplo, los módulos de staking no son necesarios para los rollups, pero básicamente lo que ha facilitado es otros módulos que permitan desplegar de manera más eficiente los rollups. O sea que digamos que es una especie de bifurcación del SDK con añadidos para los rollups. Aparte de esto, bueno, los chicos de Dimension siempre nos sorprenden con nuevas disrupciones y están intentando crear un marco económico por medio de estos RDKs para las rollups. Es decir, están creando varios roles
básicamente 3 roles, que va a ser el de secuenciador, el de miembro y el de poseedores de tokens. Es decir, el secuenciador es lo que nosotros entendemos por un validador, aunque no va a validar directamente transacciones, simplemente va a hacer funcionar una serie de nodos para desplegar las dApps, pero bueno, sería lo más parecido a lo que nosotros entendemos por validador. Pero luego tenemos un nuevo rol que es el miembro, que van a ser encargados de gobernar la cadena, curiosamente. Es decir, los poseedores de tokens van a poder delegar sobre los miembros. Y es un poco separar como en poderes, pues un poco como vemos en los estados que tienen su parlamento, su gobierno y los ciudadanos que votan. Pues aquí vamos a encontrarnos el secuenciador, que es el que va a ejecutar la parte de computacional un poco para las dApps, y los miembros que se van a encargar de la gobernanza, y luego los poseedores de tokens. Sé que me vas a preguntar, bueno, pero ¿cómo van a interaccionar? ¿Cómo van a poder ser los miembros? Lo sé, porque yo también me lo he preguntado. ¿Cómo los miembros van a poder tener esa gobernanza? ¿Cómo van a hacer los poseedores de tokens para delegar en los miembros? Y la verdad es que ellos están creando un marco y no hay nada cerrado. Es decir, la idea es que las rolas se gobiernen un poco como las DAOs, y evidentemente tú creas un marco, pero luego ellos tendrán que decidir cómo van a utilizar estos roles. Por ejemplo, podrían decir, bueno, pues el miembro es también el secuenciador, o son los secuenciadores y los 50 o las 100 personas que más tokens posean le vamos a dar también el rol de miembros. Eso lo va a decidir cada rola. Pero bueno, todo esto va a estar definido en el RDK, y con la idea también de crear un marco económico, que eso le interesa mucho a Dymension, es decir, no solo un marco tecnológico, sino que para que esto funcione, ellos son muy conscientes de que estamos hablando de un producto que tiene que tener una economía, que tiene que funcionar de manera económica. Ese producto va a tener que pagar los servicios de esta seguridad heredada del hub de Dymension, y por lo tanto va a tener que tener sus ingresos, evidentemente. ¿De acuerdo? Entonces es un poco el marco que están intentando desarrollar. Normalmente cuando vemos cómo funcionan los sistemas económicos o cómo se benefician los que vienen a contribuir con tecnología y con validación en estas cadenas, los nodos validadores cobran un pequeño fee o un porcentaje a las personas que delegan con ellos. En este caso de los secuenciadores o los miembros, ellos tienen modelos económicos diferentes, van a recibir recompensas. ¿Cuál es como su ganancia en este caso? Lo digo porque yo sé que hay muchas personas que ven también el canal y siempre están muy atentas a la tecnología, cómo funcionan, quieren involucrarse, quieren hacer, correr una blockchain, ser validadores. Entonces, esto veo que nos abre otras posibilidades a otros roles y tal vez conocer un poquito cuáles son como, si ya están definidas, cuáles son como las ganancias o cuáles son las ventajas de correr este tipo de tecnología o ayudar con este tipo de soporte a Dymension y a toda su arquitectura. Sí, bueno, intentaré explicártelo también en modo simplificado, como vemos, porque es un marco, es un poco complejo, pero digamos que básicamente, aparte de la propia economía que desarrolle esa rollup, no sabemos a qué se va a dedicar, puede ser un marketplace de NFTs, puede ser un DeFi. Las comisiones de todos estos roles van a venir de las transacciones que realicen dentro de esa rollup. El secuenciador no deja de ser un nodo, simplemente que es un nodo que no valida. ¿Por qué no valida? Porque delega en el hub de Dymension para la validación. ¿Con eso qué consigues? No tener que cargar con unos costes tan grandes en desplegar una blockchain con validadores y con un coste computacional. Es decir, podrán haber rollups con unos pocos nodos, si eso es suficiente para que desarrollen las dApps o digamos que la economía o el proyecto que quieran desarrollar en ese rollup. Entonces, básicamente esos secuenciadores sí que van a tener que pagar por un espacio de bloque al hub de Dymension y van a tener que aportar un monto de capital. Se prevé que se pueda aportar por medio del token de Dymension, del DIN, o de un token que ellos generen, aunque no es obligatorio que las rolas tengan que generar un token, precisamente no necesitan de un protocolo de liquidación y consenso, no es necesario, pero podrían tenerlo, o incluso se pueden hacer un liquid provided del token de Dymension contra el suyo. Entonces,
con este capital que aporten van a pagar las tarifas de validación y al mismo tiempo lo dejan como garantía ante, bueno, como sabemos, transacciones maliciosas o acciones maliciosas que puedan realizar contra la blockchain, ¿no? Y entonces su economía luego va a provenir de las comisiones de las transacciones que se den en el rollup y luego, evidentemente, de la economía que desarrollen a través de este proyecto que tengan en esa rollup. Entonces sí que se abre un... Vamos a estar muy atentos porque Dimension aún no lo ha explicado todo, digamos que aún lo está desplegando todo y les gusta un poco dejarnos con sabor de boca de querer saber más, pero vamos a ver cómo concreta más este tipo de cuestiones, pero sí que es la idea de crear nuevos marcos económicos y nuevos espacios para desarrollar esto. Ahí me estabas contando que posiblemente van a haber procesos para que los rollups puedan estar aquí, tengan que pagar su seguridad, tengan que pagarle la seguridad al hub, tengan que pagarle lo que tengan que pagarle, todos los recursos que estén consumiendo desde el hub. Este sistema está pensado para ser permissionless, o sea, cualquier persona puede llegar y montar su rollup y arrancar a correr y simplemente a través de un smart contract se va a definir cuál es la cantidad de costos o los pagos que tienen que hacer, o va a haber algún sistema de gobernanza o un sistema de auctions o subastas como pasa, por ejemplo, en Polkadot. No, no es la idea, no es, te digo rotundamente no, porque ni siquiera es la idea de la modularidad tal como la entienden el sistema de rollups soberanos de Dimension y de todo el ecosistema de Celeste otra vez. Es precisamente ser permissionless y permitir que cualquiera se acople al sistema modular, evidentemente cumpliendo unas condiciones que serán aportar pues, el capital para los fees, para pagar las comisiones, para pagar el espacio de bloque que necesiten, y se prevé quizás un pequeño periodo de bloqueo para ver que todo está bien y que esa rollup es segura, pero no va a haber ningún tipo de subasta, restricción, nada por el estilo. Es decir, que las rollups van a competir por el espacio de bloque, aportando capital, un poco como se hacen los validadores con el Proof of Stake, donde también están compitiendo por validar bloques, aportando un capital en tokens, ¿no? Delegado o no. En el caso de los secuenciadores va a ser un poco lo mismo. Van a estar compitiendo por un espacio de bloque en el hub, pues aportando un capital a este hub. Va a haber un proceso de gobernanza dentro del hub, eso sí. No deja de ser una Layer 1, tal cual conocemos las Layer 1 de Cosmos, y va a haber un proceso de gobernanza, pero sí para decidir sobre el hub en sí, no sobre los rollups. O sea, que se quiere un poco que sean entes un poco independientes, ¿no? Por decirlo así. Eso me responde un poquito a la pregunta que tenía más adelante o con la que ya venía, que era, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, Polkadot y Dimension o Polkadot? Yo conozco muchas diferencias, pero he visto personas en el ecosistema que están muy metidos en Polkadot y simplemente dicen, lo que está haciendo Dimension o lo que está haciendo Celestia es simplemente replicar el modelo de Polkadot y a mí me parece que no. Pero, ¿qué tal si nos dices dos diferencias así súper claras o claras de por qué no? Bueno, antes aclarar al público de que no soy un experto en Polkadot ni, la verdad, por desgracia, que me encanta este proyecto, no he trabajado en la comunidad y no lo puedo, me arriesgo un poco a hablar y siempre da un poco de miedo. Y también, evidentemente, sé que va a haber gente que está apasionada con Polkadot, igual que yo, y es un poco un aprieto que me pones también, como si viniera a hablar, es como si viniera a hablar de la Coca-Cola y ahora habla de la Pepsi-Cola, ¿sabes? Y es un poco, total. las dos están muy ricas, pero bueno, yo vengo a hablar de Dimension. Y sí que hay diferencia. Sin quitar que es un proyecto increíble. Bueno, básicamente como es la diferencia es el rollup en sí. El concepto de rollup no tiene nada que ver y más cuando se tratan de rollups soberanos, donde tienen autonomía en parte de los protocolos de la blockchain, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, las parachains, por lo que sé, tienen que estar continuamente validando, mientras que las rollups no van a tener que validar, esa sería una diferencia, y tienen que estar en subasta compitiendo, ¿no? para entrar en ese espacio. En el caso de Dimension, la idea es que el número de rollups sea ilimitado.
Es decir, que no hay un número definido, como te he dicho, es permiso absoluto para desplegar un rollup. Luego, a lo mejor están otras características como la financiación. Precisamente al quitarse de encima protocolos y heredar seguridad por la que tienen que pagar unos fees, pues la idea es realizar el desarrollo de rollups de manera muy económica, que me temo que con las parachains no es tan así y tienen un problema de tener que buscar una financiación para desplegarse. Entonces, quizás esas son las diferencias un poco más importantes, quitando los tiempos de latencia, que una de las cosas que intenta resolver con las rollups el sistema modular es bajar muchísimo el tiempo de latencia. Es decir, si tú le quitas capas que están, protocolos que están realizando acciones muy pesadas después de todo, porque, por ejemplo, claro, evidentemente el protocolo de consenso, el almacenamiento de datos en la blockchain, es una parte realmente pesada que quita muchísimos recursos de computación al sistema. Luego por encima tienes, eso lo realizaría en este caso Celestia, ¿no? Celestia en un primer momento, pero Dimension es agnóstico en ese sentido, con lo cual mañana podría venir otro proveedor de espacio de bloque diferente, más competitivo o que por gobernanza se cambie de opinión o lo que vaya transcurriendo, ¿no? O que haya un segundo, por ejemplo. Por otra parte, el hub de Dimension se va a dedicar a la liquidación de las transacciones y a validar el estado de la cadena. Por lo tanto, es aliviar de muchos recursos de computación y intentar que las rollups se dediquen al caso de uso final, es decir, a la ejecución de las transacciones, al producto en sí, que es un poco la idea. Y quizás esa es la diferencia más grande, ¿no? Lo que se está buscando. Tiempos de latencia muy bajos, al mismo tiempo que económicos. Pero bueno, eso también me responde la pregunta que tenía, ¿cuál es la ventaja que el usuario final tiene por la existencia de Dimension? Y me estás diciendo, va a bajar muchísimo la latencia, o sea, va a hacer las cosas mucho más rápidas, los procesos mucho más fáciles para que las aplicaciones con aplicaciones, o sea, las DApps o los rollups con aplicaciones específicas funcionen muchísimo mejor. Yo estoy muy emocionado, me gustaría empezar a ver aplicaciones, rollups, DApps que funcionen sin la necesidad de desplegar un token nuevo, porque todos hemos visto que cada cosa que sale tiene su propio token y aunque está muy bien y esa es la forma en la que estas aplicaciones se pueden financiar, no podemos pretender que así vaya a ser toda la vida. No podemos pensar que cada cosita va a tener un token diferente porque esto se volvería una locura. Yo creo que este es el primer estado donde es la única forma de ser financieramente sostenibles, pero seguro que van a venir muchos modelos de negocios muy interesantes que se van a poder aprovechar de diferentes procesos. Por ejemplo, el MEV en Cosmos o simplemente fees o lo que sea. Seguro van a haber muchas cosas. ¿Cuáles son esas aplicaciones a las que Dimension está como apuntándole? Ellos deben tener algo así como, esto es lo que nos gustaría ver inicialmente y de ahí en adelante lo que caiga. Pero me imagino que siempre algo que ellos quieren ver como equipo. Como te he dicho, no somos parte del equipo del team de Dimension, simplemente llevamos la comunidad en español y bueno, somos también moderadores en todo el resto de la comunidad, pero conociendo a los chicos y bueno, ya sabiendo un poco sus objetivos, en realidad, si te digo la verdad, yo creo que lo que quieren el equipo de Dimension no es ver un tipo de aplicación concreta. Es decir, si ellos, para que ellos la filosofía de lo que quieren desarrollar y esta arquitectura tiene éxito, justo lo que tendría que ocurrir es saber una gran diversidad de aplicaciones de todo tipo. Incluso aplicaciones que ahora mismo no podemos saber, porque lo que están intentando crear es un espacio de desarrollo, es un espacio para que a lo mejor estos equipos de desarrolladores que hasta ahora por todos los problemas que conlleva implementar en una blockchain convencional no han podido desarrollar, pues aparezcan nuevos productos. Entonces, lo que seguramente ellos te dirían es que no es un tipo concreto, sino que aspiramos a un rico ecosistema de dApps. ¿Qué se me ocurre a mí? Pues, por ejemplo, por la baja latencia que van a ofrecer, seguramente los proyectos de gaming tendrían mucho sentido, porque podrían ser muy competitivos si tienes una dApp muy rápida y a bajo coste. Y, por ejemplo, por la seguridad que van a heredar los proyectos de DeFi también tendría mucho sentido. Y luego seguramente también, estando dentro del ecosistema de Cosmos y pudiéndose comunicar con el resto de las chains por IBC,
pueden surgir un montón de desarrollo, incluso a nivel ecosistema Cosmos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que ellos están deseando, es ver una rica variedad y no un tipo concreto. Es un entorno para que haya una variedad y que haya todo tipo de dApps desarrollándose. Excelente. Esto siempre suena muy cliché. Nosotros siempre decimos que estamos arrancando y llevamos algunos años. No podemos decir que llevamos muchos años porque definitivamente después del 2018, 2019 con DeFi Summer fue que las cosas empezaron a acelerar de una forma increíble. Desde la incepción de Bitcoin 2009 hasta el 2015 que salió Ethereum, las cosas iban muy lentas. Lo único que habían eran réplicas de Bitcoin, réplicas de esto, réplicas de lo otro. Pero cuando salió Ethereum venía a romper el paradigma, a hacer muchas otras cosas. Pero fue hasta DeFi Summer cuando nos dimos cuenta que aquí habían casos de uso. Y han pasado poquitos años, 3 años máximo, desde ese momento. Sí. Y empezamos a ver muchísimos casos de uso. Y cuando decimos que estamos muy nuevos y que esto apenas está arrancando, es verdad, porque en esos 3 años han salido, se han imaginado una cantidad de casos de uso, una cantidad de modelos de negocio que antes no existían y que ahorita existen, pero no hay muchos. Y seguro, todo lo que se está construyendo desde infraestructura, desde soporte para que las aplicaciones fluyan y puedan hacer cosas locas, es lo que nos va a dar como la claridad y el panorama amplio para que se puedan experimentar con muchas cosas. Esto se va a poner muy, muy emocionante. Si los últimos 3 años han sido emocionantes con DeFi, con NFTs, con todas estas cosas, gaming que está saliendo, música, etcétera, los próximos 3 o 5 años va a ser una cosa increíble y muchos nuevos modelos de negocio que van a salir y que no nos imaginamos en este momento. Entonces eso va a estar muy bueno. ¿Hay alguna fecha específica para el lanzamiento del mainnet de Dymension? Suenan, sabes que en Cosmos siempre estamos acostumbrados a airdrops. Cuéntame si suena algo por ahí de airdrops, porque la gente siempre lo está esperando. ¿Y qué podría hacer la gente como para empezar a familiarizarse con la tecnología? ¿Ya hay algo que se pueda utilizar, un testnet o algo así? Bueno, en cuanto a fechas, básicamente el roadmap que tenemos ahora mismo así a corto plazo es estamos en testnet, como bien sabes. Muy pronto va a venir la testnet incentivada, no te puedo decir cuándo, pero me huelo que está al caer y inmediatamente vendrá la mainnet, o sea que esperamos que a lo largo de este año estemos ya en mainnet. Entonces, en cuanto a airdrops, bueno, como sabes, hay un poco de fiebre de airdrops últimamente. Tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, creo yo, a nivel personal. Si tú llevas una comunidad cripto, sabrás cuáles son unas y otras, ¿no? Está muy bien tener incentivos para la gente, a veces es una locura, porque tampoco estamos todo el día buscando airdrops y se convierte en una especie de fiebre, pero bueno, está bien, la gente también necesita incentivos. ¿Qué puede hacer ahora mismo alguien en Dymension? Pues nosotros estamos encantados de acogerlos en la comunidad. Tenemos ahora mismo una Web3 llamada Portal, donde pueden experimentar ahora mismo con el hub de Dymension, pueden probar en testnet a hacer un fauce, a dejar unos tokens en staking, incluso a moverlos entre el hub y una roll-up experimental que han creado el equipo de Dymension por medio de IBC, y pueden realizar la transacción y básicamente que nos ayuden a testear la plataforma web que tienen ya desarrollada. Como siempre, se va a valorar a la comunidad más participativa. Tenemos varios roles, de hecho, para ir diferenciando quién es la comunidad que más aporta. Si entras en la comunidad de Dymension vas a ver que es un poquito diferente, les gusta hacer las cosas de una forma diferente y en vez de darte la bienvenida a un bot, te la va a dar un miembro de la comunidad con un rol de gatekeeper, que es un poco el que le da la bienvenida a la gente que entra, simplemente testear si no está entrando un bot o alguien con intenciones maliciosas. Y lo mismo va a ocurrir con el fauce. Si intentas pedir un fauce, vas a ver que es la propia comunidad la que te tiene que dar tokens, porque digamos que les gusta, nos han un poco enseñado a los chicos de Dymension que les gusta hacer las cosas un poco así a nivel personal. Y por último, si eres muy participativo en la comunidad y aportas, puedes conseguir el Roll-Up Fund,
que es un rol especial para miembros de la comunidad más participativos, que le puede dar pie, no sabemos si a un airdrop, pero posiblemente a realizar algún tipo de actividad en la testnet incentivada. Es un poco lo que Excelente. puedes hacer ahora mismo en la comunidad. Hay cosas para hacer. Excelente. Entonces, si yo quiero testear Dimension de alguna forma, me uno al Discord, pido tokens en Faucet y me voy para el portal. ¿Cierto? Pides tokens en un canal donde algún miembro que los tenga te los va a dar. No hay un Faucet como tal. Okay. Simplemente intercambiamos tokens entre nosotros y te vas a portal y lo testeas y tenemos otro canal para el feedback y para comentarios y ideas. Eso suena bien. ¿Cuál es el nombre del validator de ustedes? ¿Ese es Cúmulo? ¿Me dijiste Cúmulo. ahorita? Ok. Sí, Cúmulo. Así los pueden encontrar y así los van a encontrar en Dimension para que las personas que por ver este video les gustó y después resulta que les llegó airdrop o les llegó o compraron tokens de alguna forma, pueden participar con ustedes delegándoles allí, ¿cierto? Allí Sí, estarán claro, activos por con Cúmulo. supuesto. Sí, Excelente. Cúmulo, nos encontraréis en el Discord a mí y a Sami porque estamos en la comunidad como moderadores y dando la bienvenida e intentando dar soporte, centrado sobre todo en el español, que es algo que también nuestro proyecto quiere sobre todo trabajar en español con Hispanoamérica y con España. Creemos que el español dentro de blockchain, es una oportunidad para seguir uniendo lazos entre lo que es toda Latinoamérica y España, y entre todos hacer un bloque cultural, por decirlo así, y también que haya un poco de presencia en español en la red, ¿no? Entonces, estamos enfocados en español, tenemos una serie de tutoriales, de guías, de ayuda para portal, por ejemplo, para esta web, y también estamos traduciendo la documentación de Dimension al español. Entonces, encantados. Excelente. Si de pronto hay algo que no hayamos mencionado en esta llamada y que creas que sea necesario decirlo, adelante. Pues, ¿qué te diría? Pues la verdad es que nuestra experiencia, como te digo, que en Cúmulo nos gusta mucho construir la blockchain en todas sus fases, nos gusta ser validadores, nos encanta trabajar con la comunidad, participar en la gobernanza y a poder ser estar con el equipo desde la testnet. Y la verdad es que nuestra sensación en Dimension es que estamos justo en el centro de una revolución, que es así como vemos la blockchain modular en todas sus vertientes. Pues nosotros estamos en este tipo de blockchain modular y la verdad es que si conocéis a los chicos de Dimension, que son muy cercanos, podéis hablar con ellos en Discord, en la comunidad. Para nosotros, desde que empezamos a trabajar con ellos, tienen el don de hacer fácil lo difícil. Es decir, están construyendo algo realmente complicado de una manera aparentemente sencilla. Hemos empezado a correr la testnet sin ningún problema, ha ido todo muy, muy bien. Y otra cosa que sí que les veo al proyecto es que están muy, muy enfocados en el producto. Realmente quieren que haya un desarrollo, una economía, un negocio, porque como ellos dicen, la blockchain es muchas cosas, pero también es negocio y evidentemente es un campo de oportunidades. Y ellos están muy, muy enfocados a proporcionar un campo de oportunidades para terceros y a crear una comunidad. Entonces, tienen el aval, como dices, de Celestia, fueron becarios modulares de Celestia, tienen el aval de una recaudación de más de 6 millones de dólares en una ronda privada, es decir, es un equipo muy serio y la verdad encantadores, o sea que podéis conocerlos, es Ganeshi, Jishai y Shaolin, que es su nombre de rol, como los podéis encontrar. Y la verdad, no puedo decir más. Estamos muy agradecidos y muy felices de estar en un proyecto que para nosotros es totalmente revolucionario. A mí me encanta encontrar estos proyectos porque proyectos hay muchos, todos los días salen, pero encontrar proyectos sólidos, encontrar proyectos con una base tecnológica grande es difícil. Entonces, buenísimo poderlo encontrar. Muchas gracias, Mon, por explicarnos todo acerca de Dimension. Yo sé que de pronto no todo, hay muchas cosas y son diferentes niveles de tecnicidad, pero con esto quedamos listos para entender y hacer nuestra propia investigación y seguir aprendiendo del concepto, seguir aprendiendo de blockchains modulares y seguir metiéndonos de lleno y muy, muy profundos en la tecnología.
Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por sacar tiempo y venirnos a explicar todo esto. Un placer, encantado de estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.